Precisamente Nicolás Castellano, el enviado especial a ese punto del planeta, está entrando a Cisjordania y nos puede atender hasta hora de la mañana. Nicolás, ¿dónde te encuentras exactamente y cuál es la situación? Estamos viendo de todo lo que te rodea. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Canarias. Pues me encuentro al lado del muro que divide Cisjordania de la parte de Jerusalén Este, también ocupada por Israel. Un muro que tiene más de 700 kilómetros, que rodea Cisjordania y también que lo atraviesa y que divide prácticamente a la población palestina de esa zona ocupada oficialmente de Jerusalén Este. Aquí en Cisjordania el escenario hoy es muy interesante, no solo porque esté la capital administrativa de los territorios palestinos, Ramallah, aunque la capital oficial para ellos sigue siendo Jerusalén, sino también por las posibles reacciones a ese reconocimiento en cascada de estados tan importantes como Canadá, el Reino Unido, Australia o Portugal, además de Francia, España, que se va a venir sumando desde esta tarde en la Asamblea de Naciones Unidas. Aquí los palestinos lo ven como un gesto muy importante, no solo en lo simbólico, sino también porque consideran que van a poder sumarse a muchas de las decisiones, o al menos peticiones de información, tanto al Consejo de Seguridad de la ONU, como incluso los más optimistas dentro de los analistas jurídicos aquí en la Autoridad Nacional Palestina aseguran que van a poder sumarse incluso a esas dos investigaciones internacionales, tanto a la de la Corte Penal Internacional como a la del Tribunal de Naciones Unidas. Pero están siendo horas muy importantes en lo político, mientras en Gaza continúan los asesinatos, en más de una veintena, lo que llamamos de mañana, según fuentes palestinas, más de 200 en el fin de semana, más de 65.300 muertos en este genocidio. Aquí en Cisjordania pues se vive muy pendiente de lo que hace esa, digamos, amalgama de países que están cambiando su postura, en buena medida también por la presión de la ciudadanía, ¿no? Claro, porque de alguna manera, Nico, buenos días, Israel ya se anexiona de facto, ¿no?, a Cisjordania, que esto es un gesto muy importante. Bueno, esa es la amenaza, ¿no? De hecho, Netanyahu en su discurso de anoche decía: me reservo la respuesta a este reconocimiento en cascada de los estados, de estos líderes, cuando vuelva a Estados Unidos. Es decir, él se va, está viajando ya para Estados Unidos, para Nueva York, recordemos. Es alguien que tiene una orden de detención internacional, acusado de crímenes de guerra, acusado de crímenes de genocidio por la Corte Penal Internacional y por el Tribunal de Naciones Unidas. Sin embargo, con la inmunidad que otorga estar en sede de Naciones Unidas y con el permiso que le da Estados Unidos para entrar, va a estar en Estados Unidos tan tranquilo, hablando como líder de Israel y buscando su paz particular, su paz con guerra, con asesinatos. Así que, ¿qué dice Marta Netanyahu en su discurso de anoche? Cuidado, que me reservo la respuesta para cuando vuelva de Estados Unidos. Y hablaba también de que va a seguir los pasos de Judea y Samaria, que es como le llaman los israelíes a Cisjordania, los pasos de ocupación, porque desde el 7 de octubre han matado a más de 1.200 personas aquí en Cisjordania y también han detenido a decenas de miles de personas. Nunca había unos registros tan siniestros dentro de Cisjordania como después del 7 de octubre. Así que el temor, como tú señalas en tu pregunta y como dicen muchos analistas hoy aquí en la prensa israelí y muchos analistas internacionales, es que Netanyahu se atreva a intentar poner en práctica el viejo sueño sionista de anexionarse, no solo intentar anexionarse Gaza, sino también Cisjordania, lo que generaría sin duda alguna un cambio en el cuadro, digamos, en el tablero del juego diplomático y político que está aquí en toda la región. Nico, estamos aquí en la mesa con otros periodistas. Está María Sosa, que quiere hacerte una pregunta. Adelante, María. Buenos días, Nico. Yo quería preguntarte, se ha comentado, hay alguna voz en España que está hablando sobre, o poniendo en duda las imágenes que nos están llegando desde Gaza, ¿no?, diciendo que son imágenes que están controladas por Hamás. Y yo quería preguntarte, frente al plano periodístico, ¿no?, tú que te encuentras ahí, ¿cómo realmente es tu labor en la búsqueda de esa información, de qué fuentes te nutres para trasladarnos tus crónicas, y también qué tienes que decir con respecto a estas imágenes que se está empezando a poner en duda aquí en Occidente, un poco para echar abajo el discurso sobre lo que está ocurriendo dentro de Gaza? Bueno, María, afortunadamente la gran mayoría de la gente tiene dos dedos de frente, se informa y sabe que las imágenes son reales, y no solo porque las distribuyan colegas locales que están arriesgando su vida, más de 240 periodistas asesinados en Palestina por trasladar el genocidio que están viviendo dentro de Gaza, sino porque lo distribuyen agencias de la ONU, como la OCHA, la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, cadenas de todo tipo y condición que tienen colaboradores en el interior, e incluso las propias imágenes que filtraba el ejército de Israel en las últimas horas de sus tanques en el centro de la ciudad. Es decir, poner en duda el relato de las imágenes y de los hechos dentro de Cisjordania y dentro de Gaza particularmente no tiene ningún tipo de sentido. Yo entiendo que hay gente que sigue pensando que la tierra es plana o que las vacunas son un invento peligroso, pero creo que no tenemos
tenemos que ceder a los negacionistas que hacen mucho ruido o que intentan desacreditar el sufrimiento. Vemos imágenes brutales de mujeres abrazadas a los cadáveres de sus maridos en bolsas de plástico, niñas destrozadas por el efecto de los drones o de los misiles en las últimas horas. Es especialmente doloroso que haya gente que se dedique a poner en duda el relato de un genocidio que estamos viendo en directo por primera vez en la historia. Nico, también Chicha quiere hablar contigo. Muy buenos días, Nico. Qué alegría verte y sobre todo de verte bien. Mucha suerte en ese trabajo que llevas a cabo estupendamente. En tu crónica, en contestación a una cosa de Marta Modino, has dado unas claves que llaman la atención, ¿no? Que Netanyahu pueda salir de Israel tranquilamente, ya lo había hecho en otras ocasiones, y entrar en Estados Unidos, otro país, y nadie lo detenga, ¿no? Y encima haber presionado para que el presidente de Palestina no esté hoy en la cumbre de la ONU en Nueva York. Has dicho también un detalle muy significativo, 240 compañeros, periodistas, han perdido la vida, ¿no? Que todavía haya gente que piense que las imágenes se están manipulando, que podría haber algo en algún momento. ¿A ti no te resulta duro, aparte de que hoy estás en un sitio clave como es Cisjordania, que muchas veces no se le tiene en cuenta? Has dado los datos de las personas que se han cargado, que han matado en Cisjordania, creo que decías 1.500, 1.600, que no son nada comparado a los 65.300 que has dicho que han perdido la vida en Gaza, ¿no? Pero tú que estás ahí y ves las cosas tan de cerca, en este totus revolutum que estamos viviendo, de verdad, Nico Castellano, ¿qué piensas? Bueno, en lo periodístico resulta absolutamente incuestionable asistir a esas imágenes de periodistas consolidados de agencias internacionales como las propias americanas, Associated Press, Reuters, cadenas globales como Al Jazeera, CNN, de todo tipo de condición, Univision, Hispan TV, France 24, la BBC, todas las cadenas con toda la credibilidad, que son los periodistas profesionales que trasladan las noticias en el terreno, están evidenciando la consecución del genocidio. Por si tuviéramos dudas o los negacionistas tuvieran alguna duda, se podrían leer el informe de 76 páginas de Naciones Unidas la semana pasada con todos los ejemplos que certifican ese genocidio que está teniendo en cuenta, que se está llevando a cabo dentro de Gaza, ¿no? Pero resulta insoportable, ¿no?, para cualquier ser humano, seas periodista o no, ese caudal de imágenes que incluso a pesar de cierta censura a través de las redes sociales vemos todo el rato, ¿no? Esas imágenes de cadáveres, de niños, de mujeres, de desplazamientos forzosos. El propio ejército israelí reconoce que han huido 500.000 de personas de Ciudad de Gaza en poco más de una semana de ofensiva. La ofensiva comenzó hace justo una semana, el lunes por la noche. 500.000 de personas, que es la mitad de la población de Gaza. Es decir, dudar de esto solo lo pueden hacer aquellos que simplemente ideológicamente están convencidos o quieren estar convencidos de su propia mentira o de su propia convicción, que nada tiene que ver con la realidad. Y además si me preguntas en lo personal, me parece una falta de respeto a los muertos, a las víctimas, a sus familias, una falta de respeto a un pueblo que no es que lleve sufriendo las consecuencias de la política anexionista, supremacista, racista desde el 7 de octubre, lo lleva sufriendo desde 1967. Y Cisjordania es un ejemplo, Chicha, porque aquí no está jamás, en teoría, no hay guerra, no ha habido un atentado que se haya labrado aquí contra los israelíes y han muerto 1.500 personas y han detenido decenas de miles de personas y todos los días entran los soldados y se han reforzado los batallones de soldados que entran con total impunidad y hacen incursiones, como las llaman. Hace unos días en Tulkarem veíamos esa fila de hombres que desaparecían en medio de la noche. He hablado con algunos de ellos para hacer un reportaje para esta mañana para la cadena SER y es brutal como describen la impunidad con la que entran los soldados. Entonces yo entiendo que en esta época de información efervescente, de redes sociales, de superficialidad, en la que hay una parte de la sociedad, y yo lo entiendo, que tiene un caudal tal o tan grande de información que a veces esa avalancha confunde, te agobia, te genera rechazo ver tanto sufrimiento ajeno, yo lo puedo entender, pero lo que no se puede poner en duda son las vidas de los compañeros que han muerto por trasladar la verdad y todas las cadenas internacionales, agencias de Naciones Unidas, independientes y países y embajadas, ONG, que están trasladando lo que sucede. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha perdido a 13 personas de su staff asesinadas por Israel. Bueno, pues Nicolás Castellano, como siempre, un placer escuchar tu crónica desde ahí, atentos a lo que nos vayas contando en esta semana clave, diplomáticamente hablando. Hasta una próxima conexión, Nicolás. Hasta luego, buenos días.